¿Listo? Entonces a continuación vamos a explicar el buccinador de la mejilla. Entonces como origen tiene los procesos alveolares, el maxilar y el mandibular, y por último pues digamos que el tema de la articulación temporomandibular. La inserción tiene las fibras orbiculares de la boca. La inervación es la rama bucal y el nervio facial, y por último digamos que el tema de la acción nos permite comprimir el cachete, entonces puedes chuparlo, y la acción de soplar. A continuación vamos a hablar del vasto medial. Este es un músculo que pertenece a la zona del cuádriceps, entonces se encuentra ubicado en esta parte. Como origen podríamos encontrar la línea intertrocontérica y la línea pectinea del húmero, ¿listo? Que se ubica en esta parte. De igual manera el tema de la inserción lo encontramos en la tuberosidad tibial. El tema de la inervación es el nervio femoral del L2 al L4, y por último el tema de la acción nos permite que la articulación de la rodilla pueda extenderse. ¿Listo? Listo, entonces a continuación vamos a explicar el músculo semitetinoso que se encuentra en la parte posterior de la pierna. Entonces como origen tenemos la impresión posteromedial de la tuberosidad del isquión. Entonces en la inserción encontramos un extremo próximo distal en la parte tibial, que se encuentra en la parte más baja de la pierna. Como inervación encontramos la división tibial del nervio ciático, y como acción podríamos decir que tiene función en la cadera, una función de extensión y rotación, y en la rodilla de flexión y rotación. Check. Bueno chicos, entonces a continuación vamos a hablar del esternocleidomastoideo, que se ubica en la parte lateral del cuello. Entonces como origen encontramos la cabeza esternal y la cabeza de la clavícula, ¿listo? Como inserción encontramos la cara lateral de los procesos del mastoideo, del hueso temporal, y nucal superior del hueso occipital, ¿listo? Como inervación encontramos el nervio accesorio X1 y el plexo cervical C2 y C3. Y por último el tema de las funciones encontramos la contracción unilateral y contracción bilateral. Listo chicos, ahora por último vamos a hablar del bíceps femoral. Entonces como origen encontramos la cabeza larga de la tuberosidad del isquión y línea áspera del fémur, que va de manera descendente por la parte del músculo. Inserción encontramos la cabeza fibular, que se encuentra en la parte baja del isquiotibial. Entonces como inervación encontramos la división central del nervio asiático del L5 al S2, y por último el tema de la acción encontramos que la articulación coxofemoral, que se ubica en la parte superior, puede ser un tema de extensión, y el muslo también se puede extender. Entonces, hablando del redondo menor, su origen está en el borde lateral de la superficie posterior de la escápula, y su inserción la vamos a encontrar en la carilla articular del tubérculo mayor del húmero. La inervación es el nervio axial C5, C6, y sus acciones van a ser rotación externa y abducción del hombro. Bueno, hablando del redondo mayor, tiene un origen en el ángulo inferior de la escápula. Su inserción va a ser en el surco intertubercular del húmero. La inervación es en el nervio subescapular inferior, y va a tener pues dos acciones principales, que es extensión del húmero, y se puede girar el húmero en sentido mediano. Bueno, el deltoides tiene tres porciones. La porción anterior es la porción clavicular, y su origen es en el tercio lateral de la clavícula. La segunda porción es la porción acromial, que su origen es en la cara superior de la acromia. Y la posterior es la porción espinal, que su origen va a ser en la espina de la escápula. Y bueno, y para las tres la inserción va a ser la misma, que es en la tuberosidad deltoidea del húmero. Sus acciones entonces van a ser flexionar el hombro, abduccionar el hombro, que es acercarlo hacia el cuerpo, y van a intervenir al momento del ajuste de la mano o de la dirección de la mano. Bueno, este es el músculo abductor corto del pulgar. Su origen es el retináculo flexor, el escafoides y el trapecio.
Su inserción es en el borde lateral de la falange proximal del pulgar. Su inervación es el nervio mediano y su función es de abducción en la articulación carpo-metacarpiana o de separar el pulgar. Bueno, vamos a hablar del músculo oponente del pulgar. Su origen es en el retináculo flexor y en el trapecio. En cuanto a su inserción, es en el borde lateral del primer metacarpiano del pulgar. Su función es mover el dedo pulgar a través de la palma para llegar a encontrarse con cada uno de los dedos en oposición, y su inervación es el nervio mediano. Bueno, el siguiente músculo es el abductor largo del pulgar. Su origen es en la superficie posterior de la parte media del radio y el cúbito. Su inervación es en el primer metacarpiano y su función es que abduce y flexiona el pulgar en la articulación carpo-metacarpiana y abduce la mano en la articulación de la muñeca. En cuanto a su inervación, es en el nervio radial y el ramo profundo. Bueno, este músculo es el flexor corto del pulgar. Su origen es en el retináculo flexor, en el trapecio, en el hueso grande y en el trapezoide. En cuanto a su inserción, es en el borde lateral de la falange proximal del pulgar y su función es flexionar el pulgar en la articulación carpo-metacarpiana y metacarpofalángica, la flexión, y su inervación es en el nervio mediano y el cubital. Bueno, este músculo es el abductor del meñique. Su origen es en el pisiforme y el tendón flexor cubital del carpo. Su inserción es en la parte medial de la falange proximal del meñique. En cuanto a su función, es que abduce y flexiona el meñique en la articulación carpo-metacarpiana, y su inervación es en el nervio cubital